Continuamos en Sol de la Tarde. Ya son las 3:38 y estamos recordándoles a ustedes que en este momento estamos al aire por Canal 23 hasta las 5 de la tarde y a partir de las 4 también por Canal 24. Santo Domingo. ¿Cómo está Tere Santo Domingo, Aníbal? No, Santo Domingo TV, Canal 24. Esa es tu comunidad, Santo Domingo TV y Telefuturo, que es mi vecino, aquí al lado. Bueno, señores, tenemos al economista, al profesor, al académico, vicedecano de, corríjame, profesor Antonio Siriaco, quien es una autoridad en la materia. Hace unos días, buenas tardes, Siriaco. Buenas tardes, gracias por la invitación al Sol de la Tarde. Ya tú sabes. ¿De este equipo, siempre, patrón? Sí, siempre a tu disposición, patrón, como tú en siempre. En escena, Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, Don Khalil Michel y Consuelo de Prader, que está ausente unos minuticos. Ah, está bien, bueno, saludo a todos. Patrón, Saludos, hace profesor. unos días, don Antonio, usted ha manifestado un apoyo, oigan bien, muy puntual mi pregunta. Usted que ha sido un crítico permanente de muchas de las acciones, préstamos, acciones del sector oficialista en materia económica, sin embargo, le vi hoy apoyar que el anuncio que hiciera el ministro de Hacienda junto al gobernador del Banco Central en la planificación para prepararnos post-crisis coronavirus. Explíquemelo, patrón. Mira, yo creo que las medidas que se han tomado, no solamente las medidas para darle más liquidez a la economía, sino también medidas de protección a familias vulnerables, yo creo que van por la vía correcta. Yo creo que estamos viviendo una época donde precisamente importa más la gente que la misma economía, porque es una crisis que no se generó en la economía, sino es una crisis básicamente externa a la economía, producto de un choque de salud exógena, tal como tú has dicho. Entonces, eso ha afectado no solamente a las empresas, porque ha provocado un alejamiento del factor más importante, que es el trabajador, sino también que ese choque de oferta, esa baja de productividad, esa baja de la capacidad productiva de las empresas, ha hecho que despidan a trabajadores. Por lo tanto, el gobierno ha hecho un programa que yo creo, mira, los programas en estas circunstancias casi van a ser muchas veces, y las medidas quedarán cortas por la magnitud del problema. Entonces, nosotros pensamos y creemos que el hecho de que ya se están ayudando casi a 5.2 millones de personas, yo creo que es lo correcto que no solamente está haciendo este gobierno, sino todos los gobiernos, pero también las medidas del Banco Central, que son medidas de financiación, buscar mecanismos para, en cierta manera, generar liquidez en los sectores productivos y básicamente mantener a flote la economía. Es por la vía correcta. Mira, hay 3 mecanismos que yo creo que tienen las economías ahora para financiar esta situación del coronavirus. En primer lugar, el gobierno va a tener que reformular el presupuesto de este año, porque todo el marco y los indicadores macroeconómicos que se ha sustentado ya no sirven para nada. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno podría emitir bonos globales y venderlos en los mercados internacionales, pero el problema es que por la situación que viven los países, la calificación de riesgo país aumenta y entonces eso, como la economía va a tener un proceso de desaceleración o crecimiento cero o crecimiento negativo, todavía no sabemos, entonces eso haría más costoso quizá la emisión de bonos globales. El segundo mecanismo que tienen los gobiernos básicamente en esta situación es hacer emisiones por parte del Banco Central y apoyar a el gobierno directamente. Eso lo está haciendo el Banco de Inglaterra. Pero, ¿qué ocurre? En la República Dominicana quizás ese mecanismo todavía hay mucho temor, porque si tú comienzas y haces emisiones y se lo da entonces al gobierno, eso podría generar un proceso inflacionario quizás un tanto alto, por el hecho de que
la moneda dominicana no es una moneda de reserva. Además, otra cosa, que hay restricción por parte del Código Financiero y Monetario, porque solamente estipula el financiamiento del gobierno, del Banco Central al gobierno en momentos de emergencia que sea básicamente decretado por el Congreso. Siriaco, si bien tú tienes razón de que hay una necesidad de reformular el presupuesto, los ingresos están estipulados que bajarán de la presión que fue, de lo que cobró el gobierno el año pasado, que fue 14.7, va a bajar a 13 para este año, según las proyecciones. Eso es muy significativo, pero óigame, patrón, hoy estamos comprando un petróleo a 20 pesos, a 20 dólares el promedio. Una menor cantidad de dólares se está requiriendo por cantidad y por precio para ese efecto. Si bien no está entrando el dinero de la remesa ni del turismo, pero el oro está casi a 1.800 dólares la onza, Troy. Tiene que darse, no por iniciativa nuestra, sino por iniciativa externa, una eliminación del pago de nuestra deuda externa. Yo creo que es más fácil apuntalar allí el soporte para este año que emitir papeles desde el Banco Central. Corríjame, patrón. No. Oye, bien, eso yo estoy hablando de posibles mecanismos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que está utilizando el Banco Central? Hay un tercer mecanismo que yo quería explicarlo, y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos se abrió como banco y se ha constituido en un banco de bancos centrales. Entonces, hay una ventanilla de financiamiento relativamente barato en función de títulos que pueda tener el gobierno dominicano, títulos del Tesoro, y eso sencillamente sería o es un aval para utilizar ese mecanismo, que creo que lo anunció el gobernador del Banco Central en una rueda de prensa con el ministro de Hacienda, pensando precisamente en la recuperación, es decir, en el día de. Ese es un mecanismo que yo creo que podría ser el más sano de los tres. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque tú vas a tener un dinero, una fuente de financiación en dólares, con intereses incluso bastante bajos, que puede entonces el Banco Central asumir esos recursos y luego entonces inyectarlo a todo el torrente de la economía y también financiar al gobierno. Esos son mecanismos que ya están incluso haciendo uso de esos mecanismos de financiación. Déjame decirte con respecto a los precios del petróleo y a los precios del oro. Es cierto que eso es un golpe dentro de este contexto, vamos a decir, de incertidumbre y es un golpe de suerte, un aliciente. Sin embargo, la dimensión de la crisis es tan grande, la reducción de la economía mundial es tan grande, que esto va a tener un impacto mucho mayor en los sectores generadores de divisas que el ahorro que tú te vas a agenciar por la reducción en los precios del petróleo, en la factura petrolera, y además por el incremento adicional en los precios del oro. Estamos hablando, señores, que el turismo que generalmente genera más de 7,000 millones de dólares, estamos hablando de las remesas de dominicanos en el exterior que también sobrepasan los 7,000, y estamos hablando también de las exportaciones de zonas francas al mercado norteamericano. Déjame decirte que las exportaciones de oro generalmente son entre 1.400, 1.500, 1.600. No había pasado de 1.400 en los últimos 2 años. Entonces, el incremento adicional no va a compensar realmente la caída de esos sectores que son la fuente importante de generación de divisas. Pero también tú tienes que tomar en consideración el hecho que la inversión extranjera también en estos momentos se contrae. Es decir, que yo creo que al margen de todo, las aduanas cerradas, el gobierno con una reducción altamente considerable con el tema impositivo, porque ¿cuáles son las fuentes de ingreso del gobierno? Las aduanas, los impuestos locales y el tema de las importaciones y exportaciones. ¿Qué proyección, Siriaco? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué tú proyectas para los próximos meses de este año 2020, que uno como que no ve una luz al final del túnel?
Mira, yo creo lo siguiente, para recuperar la economía, para reiniciar la operación de la economía, Pedro. Sí, para ir acomodándonos en el tiempo y volver a la normalidad. Adelante, yo lo que creo que nosotros no tenemos que sustentar en sectores internos, porque mira qué es lo que ocurre, Pedro. Generalmente la recuperación de la República Dominicana estará también muy supeditada a la recuperación en los Estados Unidos. Claro. Yo siempre he dicho eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo siguiente, más de 2 millones de turistas vienen de Estados Unidos. El 75% de las remesas de los dominicanos vienen de los Estados Unidos. Gran parte de las exportaciones de Zona Franca van al mercado norteamericano. Entonces, eso es un mercado, el mercado norteamericano, sumamente importante, y hay que tomar en consideración lo siguiente, que allí hay más de 10 millones de personas que pidieron solicitud de seguro de desempleo, para que tú veas la magnitud del problema. 22 millones hoy, Siriaco. Oye, entonces, las proyecciones que tiene el Fondo Monetario para Estados Unidos es que va a tener un crecimiento negativo de 4.7. Entonces, eso evidentemente que impacta a la República Dominicana, y hasta que esa economía no se recupere, nosotros también no nos vamos a recuperar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que estamos haciendo lo correcto. Tenemos que, aquí hay dos sectores que yo creo que hay que mantenerlo a flote y fondearlo, que es el sector agropecuario y el sector de las MIPYMES. Las MIPYMES, claro. Aquí, yo creo, porque es que las MIPYMES, el tejido empresarial de la República Dominicana, entre un 95% son MIPYMES, y tú tienes que mantener a flote, porque también generan muchos empleos, y hay mucha gente que depende de las MIPYMES, y eso es un elemento empleos indirectos esencialmente. Claro, y yo pienso que las medidas que el Banco Central, al margen de todo, las medidas del Banco Central van en la vía correcta. Desde mi punto de vista. Profesor, Khalil Michel de este lado, una pregunta para usted, porque me parece correcta la proyección que hace, pero hay una realidad que sortear. Este es un momento de claustro preventivo en donde aquel que no está formalizado en el sistema de producción no está accesando el dinero para subsistir. Le pongo el caso simple de que ayer me llamó un varillero, antes un ventanero, tras antier un albañil que no puede accesar a los recursos para poder comer. ¿Pudiera usted hacer una sugerencia a los fines de ver cómo se le contribuye a estos dominicanos desprovistos de la buena suerte? Mira, yo creo que el programa Quédate en tu casa hay que ampliarlo. Y si, oye bien, Khalil, y va a ser así porque necesariamente, como tú has dicho, todavía hay una parte importante de la fuerza de trabajo que es totalmente informal. Para que tú tengas una idea, el mercado de trabajo en la República Dominicana a principios de este año estaba compuesto por 5 millones de personas en edad económicamente activa. De esos 5 puntos y alguito, 4.6 estaban ocupados. Y de ese 4.6, el 54% era informal. Es decir, que todavía 2.3 millones aproximadamente. Claro, entonces, ¿qué ocurre? El gobierno tiene un programa que lo está financiando con 32,000 millones, pero que evidentemente no cubre todos los informales. Entonces, cuando eso concluya, pienso yo, el 31 de mayo, habrá que duplicar esos recursos. No hacer un programa fondeándolo con 32,000 millones, sino con 50,000 o 64,000 millones, de tal forma que eso abarque a más personas que están precisamente en las condiciones que tú has señalado. Y eso tiene que ser, y esos fondos tienen, así como el Banco Central le facilitó 12,000 millones de esos 32,000, tiene que seguirle facilitando, porque es obvio que la mayoría de los bancos centrales en el mundo están haciendo eso y están apoyando a los gobiernos, porque los bancos centrales son soberanos. Al final son soberanos, tienen una capacidad de emisión. Tú lo que tienes que controlar precisamente que eso no se traduzca en más inflación. Pero en un momento de emergencia, yo creo que el Banco Central tendrá que seguir fondeando a la economía. Hoy anunciaron que todos esos recursos eso quería decirle. Aníbal Herrera. Eso quería decirle, profesor, que muy a tono con lo que usted dijo, está este anuncio de hoy del Banco Central a través de su gobernador Héctor Valdés Albizu de la creación de ventanillas de liquidez por hasta 15,000 millones de pesos
para ser canalizados a través del financiamiento de las MIPYMES y otros microcréditos, tanto a través del Banco de Reservas de la República Dominicana como con el resto de las demás instituciones financieras del país, que puedan accesar a estos créditos con facilidad. Claro. Y tomo la palabra suya, profesor, de hace unos minutos, con relación a lo que siempre se ha dicho en términos populares de que cuando en Estados Unidos hay gripe, acá hay pulmonía. Ahora mismo tenemos una situación. Fíjese usted ahora, el gobernador de Nueva York, Cuomo, ha extendido la cuarentena hasta el 15 de mayo por lo menos, en un plan que involucra a los gobernadores de varios estados de Nueva York. El presidente Trump sigue presionando y prácticamente desafía con anular al Congreso, con cerrar el Congreso de los Estados Unidos para imponer su interés de relanzar el aparato productivo de los Estados Unidos, contrariando estas medidas de confinamiento que se han dado a escala mundial. Entonces, todavía más a tono con lo que usted está planteando, el gobierno va en la dirección correcta con las medidas que está tomando. No obstante, con esto, la reunión de hace 2 días con el ministro administrativo de la presidencia y el sector empresarial para ir planificando los escenarios que habrán de presentarse luego de que la pandemia vaya aplanando la curva y entonces nosotros ahí comenzar a, vamos a decir, retomar la normalidad, ¿no? Que se están dando. La pregunta, Aníbal. Dime. La pregunta, patrón. No. Yo lo que estoy es avalando con la información del Banco Central de hoy, justamente la línea que está planteando el profesor. Déjame montar una pregunta ahí en ese planteamiento último que tú hiciste de la rueda de prensa del gobernador con el ministro de Hacienda. Porque allí ellos anunciaron, atención, Siriaco, el planteamiento, el plan del día de que se termine la crisis para reiniciar la parte, para aperturar el país y el aparato productivo de la nación. ¿Es momento para abordar ese tema? Perdóname, Aníbal. Mira, yo pienso, patrón, que hay que actuar y atacar todos los problemas a la vez. Hay que tener su plan D. No podemos nosotros tener un pensamiento lineal sencillamente de que acabamos esto y después vamos a hacer y pensar en lo que vamos a hacer el día de hoy. No, tenemos que tener sobre la base de varios escenarios y evidentemente el gobierno tiene sus economistas y se trabaja sobre la base de escenario. Yo pienso que el escenario tiene que estar listo. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar a partir de ese escenario de 2 sectores, y vuelvo y reitero, el sector agropecuario, porque en momentos de pandemia, oye esto, patrón, aquí hay una doble pandemia, no solamente el coronavirus, sino también hay una pandemia de temor. Y entonces la gente, en la situación actual, hay 2 renglones que son básicos, que la gente gasta todo su presupuesto, en alimentos y en medicina. Y básicamente eso es lo que la gente está comprando y está demandando. Entonces el sector agropecuario ahora mismo tiene una sobredemanda, porque la gente va al supermercado y cree que la situación, y compra más, y para entrar al supermercado tú tienes que tener hacer una cola larguísima. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahora el sector agropecuario ha podido suplir toda la cadena de suministro de abasto. ¿Tú sabes por qué? Porque la demanda de turistas se ha caído, porque el 25% de la producción de la producción agropecuaria tradicionalmente iba al sector turismo. Oye, y ahora confirma lo que decía Pedro hace un momentito. Eso es así. Los turistas han dejado de venir. Oye, para que tenga una idea y para que tuve el impacto del sector turismo. Aquí vienen en el mes de marzo generalmente 500,000 turistas, y cuando tú vas a las estadísticas del Banco Central hay 0 turistas que han venido. Y en los 2 primeros meses dejaron de venir 100,000 turistas. Estamos hablando de 600,000 turistas en 3 meses. Entonces, profesor, rapidito que nos vamos al boletín. ¿Usted estaría de acuerdo con que se abran ciertos segmentos de la economía como la construcción para ir paliando la situación? Mira, en el caso de la construcción, es obvio que hay una situación, porque la gente ahora mismo no va a demandar ese tipo de bienes, vivienda, porque son bienes que en tiempo de crisis la gente, vuelvo y reitero, Cali, la gente concentra sus gastos en alimentos
y en medicamentos. La gente no nadie se va a meter en un fiado de una casa, nadie. Nadie, ni televisores, ni carros. Oye, todo eso, la demanda va a caer hasta que no se recupere la economía. Deme un permisito, profesor, deme un permisito. Claro. Tomamos ese tema. Vamos a ir a la pausa, señores, con el boletín. Claro, y regresamos con el profesor. Sí, por favor, para que entonces, además de esa pregunta de Khalil, yo tengo una pregunta final para él. Yo también. Después de la pausa. Está bien, está bien. Es muy importante porque está ilustrando a Khalil y al PRM.